Está terminando un sexenio y empezando otro. Es un buen momento para hacer recuentos de lo que ha sucedido en materia política y en materia económica. Tengo aquí, de hecho, un libro que se publicó a principios de este sexenio e incluye un ensayo que se llama La estrategia de política económica del titular del Poder Ejecutivo 2018-2024, PGenomics al microscopio, de Eduardo Turrent. Y con Eduardo Turrent precisamente vamos a hablar. Eduardo Turrent es economista, fue funcionario del Banco de México muchos años, también docente de la UAM Azcapotzalco, que de hecho fue la casa académica que publicó precisamente estos ensayos sobre historia e historia económica. Eduardo, gracias por estar con nosotros. Y lo primero es, ¿qué esperabas en 2019 para el sexenio de Andrés Manuel López Obrador y cuál ha sido el resultado? ¿Te sorprenden los resultados? Sí, sí sorprenden porque a mí me gustó un planteamiento económico que se hizo al principio del sexenio, que era la idea de emular al desarrollo estabilizador 1954-1970, que fue una estrategia, una propuesta de estrategia económica que fue muy exitosa. Después, yo creo que esa idea estaba muy asociada al secretario Ursúa y se diluyó. Ujú. Y bueno, pues no Carlos sé. Ursúa, que fue secretario de Hacienda los primeros años del gobierno y que después renunció por discrepancias abiertas con el régimen. Exactamente, bueno, no sabemos exactamente por qué renunció, pero yo pienso que esta idea de emular al desarrollo estabilizador era una idea mucho de Ursúa, ¿no? Ujú. Que no estaba tan equivocada, ¿no? Entonces, con base en eso, yo había hecho un análisis para tratar de discernir lo que había sido la propuesta económica del desarrollo estabilizador, Ujú. que no era fácil de definir analíticamente. ¿Por qué? Porque fue un eclecticismo. Ujú. Fue una combinación de elementos ortodoxos y heterodoxos. Era una combinación que felizmente resultaba funcional. Tan resultó funcional que tuvimos más de 12, 15 años, 16, de un De estabilidad económica. estupendo desarrollo económico autosostenible. Ujú. Esa fue la gran diferencia. Ahora, cuando dices que esto no tuvo nada que ver con el desarrollo estabilizador, ¿cuáles son las Bueno, diferencias? no, sí Sí, tuvo algo que ver. sí. Sí tuvo algo que ver. Lo No, que pasa es que la coincidencia no es completa, ¿no? bueno, ¿cuáles son las diferencias en la Mira, estrategia que aplicó el el presidente López desarrollo Obrador? estabilizador fue un eclecticismo que tenía unos componentes ortodoxos y unos componentes heterodoxos, ¿no? Ujú. El componente heterodoxo era disciplina fiscal y monetaria, ¿no? Ujú. Tipo de cambio fijo y una política salarial muy prudente, ¿no? Ujú. Ese era el componente ortodoxo. El componente heterodoxo era la propuesta de promoción de la agricultura y de la industria, que incluía el proteccionismo comercial, ¿no? Ujú. Entonces, PGenomics, cuyo nombre yo se lo escuché por primera y única vez a Gerardo Esquivel, no sé Ujú. si tú lo Sí, ubicas. sí, claro, el ex subgobernador del Banco de México. Gerardo Esquivel, tengo entendido que era una persona muy cercana a Ursúa, Ujú. y él inventó ese término de PGenomics. Yo me di cuenta que PGenomics también era un eclecticismo que tenía un elemento ortodoxo, que era la disciplina fiscal, ¿no? Ujú. Que se mantuvo un poco Los primeros hasta, años, ¿no? bueno, yo creo que todo el tiempo, hasta el último año, hasta este Ujú. último año, por razones electorales, se aflojó un poco, ¿eh? Ujú. La disciplina fiscal, la disciplina monetaria con el Banco de México en su calidad de ente autónomo, ¿sí? Tipo de cambio flotante y apertura comercial. Entonces, ¿no? este, replantear la apertura comercial con el TEMEC
indudablemente fue un acierto de este gobierno que Ujú. está por terminarlo. Sí, Ahora, López Obrador, al contrario, insistió en que sí se tenía que firmar el TEMEC porque él pudo haberlo rechazado. sí, claro que lo pudo. Ujú, Estaba como una opción que ujú, él tenía, digamos, una opción postelectoral, sí la tenía. Ese fue un acierto, ¿no? Y el elemento heterodoxo, bueno, por ejemplo, era esto de los precios de garantía para la agricultura, cosas de apoyo a los agricultores, ¿no? No había realmente un elemento de contradicción, de contraposición entre el componente ortodoxo y el heterodoxo de Pekenomics. Lo que yo argumento es que el Pekenomics tenía otro componente tremendamente tóxico para el estímulo a las inversiones, que era, pues, se derivaba pues directamente del estilo personal de gobernar del presidente, ¿no? ¿Sí? ujú. Y el componente este tóxico de Pegenomics tenía cosas como andar cancelando inversiones ya avanzadas, ¿no? Ujú, Lo de los elefantes blancos, ¿no? ujú. Estas La construcción o- de obras que van a perder dinero. obras carísimas, muy poco planificadas, muy poco pensadas, ¿no? Eh, lo- los, los barriles sin fondo, ¿no? Ujú, ¿Sí? La mexicana de diversión, esa cosa. Eh, en el último tiempo del sexenio, algunas amenazas expropiatorias, ¿no? Por ejemplo, el caso del campo de golf en Huatulco, ujú, por ejemplo, el caso de un tramo de 100 kilómetros en el tren interoceánico, ¿no? ujú. Sí, El de Grupo México, la parte de Grupo México, sí. la parte de Grupo México, porque mire, en su momento, yo creo que el elemento más pernicioso para la confianza de los empresarios y de los consumidores y de los ahorradores fueron los actos expropiatorios, Ujú. ¿no? El último del final de Echeverría y desde luego la expropiación de los bancos, ¿no? Eso fue tremendamente. Y esto eran indicios expropiatorios. Después, el componente tóxico de PGnomics también tiene elementos, digamos, conductuales, ¿no? Una actitud de hostilidad a los inversionistas y a las inversiones, ¿no? Una retórica encendida, una retórica muy agresiva en contra de la economía de mercado, en contra de la clase empresarial, ¿no? En contra de lo que llamaban de lo que llaman el neoliberalismo, ¿no? Ujú. Que yo por neoliberalismo económico pues entiendo la economía de mercado, ¿no? O Sí, sea, el sí. liberalismo económico. El argumento es que el componente tóxico de Pegenomics fue tremendamente inhibitorio para la propensión a invertir, para que se llevaran a cabo proyectos de inversión. Y la prueba es que el resultado de crecimiento económico de este sexenio es raquítico, es apenas 1% anual, por abajo de lo que consiguieron el sexenio de Miguel de la Madrid, el sexenio de Cedillo, el sexenio de Fox, el sexenio de Calderón, el sexenio de Peña Nieto. Todos esos periodos muy criticados consiguieron un crecimiento económico pues mejor, más alto, ¿no? Y el crecimiento económico, la tasa de crecimiento es la condición necesaria para todo el esfuerzo de desarrollo económico, Si ¿no? vemos en realidad los resultados, la verdad es que creció muy poquito la economía. En términos per cápita, incluso declinó la economía, se contrajo, sí. Sí, sí. Que- O sea, No, ese no es un buen resultado económico. bueno, yo creo que no, los números hablan por sí mismos. Ahora bien, aquí viene la parte propositiva que yo la doy con todo respeto, Ujú, con toda prudencia, ¿no? ¿Cómo puede ser Claudianomics? ¿No? Ese término sí lo inventé yo. ujú, El de Pegenomics no, pero el de Claudianomics sí. ujú, ¿Cómo puede ser Claudianomics? Bueno, una propuesta
que yo presento con toda prudencia y sin ningún interés de ningún tipo, ni administrativo ni político. Claudianomics puede ser PGnomics sin su componente tóxico. Si de PGnomics se quita, se saca el componente tóxico, Claudianomics podría ser una propuesta, una estrategia funcional que le devuelva a México la capacidad de crecer, bueno, a tasas razonables, ¿no? Porque mira, el sexenio de la Madrid, el sexenio de Salinas, el sexenio de Zedillo, había una nostalgia incumplida, fallida, por recuperar la capacidad de crecer a tasas elevadas. Había en todos. Había un intento, había una nostalgia del desarrollo estabilizador, ¿no? Ahora, al término de este sexenio, pues estamos más lejos de esa nostalgia todavía, ¿no? Porque, bueno, los sexenios anteriores el crecimiento era insuficiente, 2.5, 3% anual, y en este que terminó, pues fue 1%, ¿no? Y mi idea, mi hipótesis, fíjate, yo quiero ser muy cuidadoso de eso. Mi hipótesis es que el bajo crecimiento es atribuible al componente tóxico tremendamente, digamos, venenoso que tuvo PGnomics. ¿Y puede haber una economía basada en los principios del presidente López Obrador que no tenga esos elementos tóxicos, que no tenga los elementos personales, las amenazas expropiatorias? El componente tóxico de PGnomics derivaba de una manera muy directa del estilo personal de gobernar del presidente. Claudia tiene otro estilo muy distinto, ¿no? Bueno, pues yo espero que sí, ¿no? Yo espero que sí. Yo a veces la veo en sus declaraciones y la veo como un actor político prudente, ¿no? Sensato, ¿no? ¿Sabe escuchar? ¿Sabe negociar? ¿Sabe hacer lo que no podía hacer el presidente López Obrador? Yo nunca he platicado con ella, no la conozco personalmente, solo derivo conclusiones de lo que se puede ver, ¿no? Ella con gran cuidado, con mucha discreción, busca reunirse con las representaciones empresariales, busca reunir con mucha discreción, ¿no? Aparte de del aspecto publicitario de tipo político por el resultado electoral, ¿no? Yo espero, yo confío en que sea un agente político como más abierto a escuchar, ¿no? A escuchar voces, ¿no? Porque al final de cuentas, bueno, pues aquí en México todos somos mexicanos, ¿no? Y en el fondo de las cosas, todos los mexicanos, digamos, de buena voluntad, que son la inmensa mayoría, queremos lo mismo. Queremos, por lo menos en el plano económico, una economía más próspera, una economía más incluyente, una economía más justa, una economía que nos dé un mejor nivel de vida, ¿no? Y esas aspiraciones, que no son utópicas, tienen como condición necesaria que haya un crecimiento económico más rápido, ¿no? Las condiciones suficientes, bueno, esas son otras, ¿no? Pero son suficientes. La condición necesaria es un ritmo de crecimiento más elevado. Eduardo Turrent, economista, exfuncionario del Banco de México, exprofesor de la UAM Azcapotzalco, gracias por esta conversación. Muchas gracias, Sergio. Y a por usted, darme un espacio. Gracias. Y a usted, amigo, que al vernos y escucharnos hace posible este programa, se lo agradezco también. Esto es todo por hoy, pero no se le olvide. Nos vemos la próxima.